Muy buen día, familia. Qué alegría encontrarnos en esta mañana de bendición. Antes de empezar, si tú crees que tu provisión viene de lo alto y no de los hombres, dale like a este video, suscríbete ahora mismo al canal Oración por la Fe y escribe en los comentarios esta declaración de poder: mi socorro viene de Dios. Hazlo con fe y prepárate para lo que viene. A veces uno se pierde entre cuentas y deudas, olvidando que el sustento real comienza en aquello que es invisible para los ojos apresurados. Un mentor sabio siempre observa que el amanecer trae consigo un tesoro que no se deposita en bancos, sino en la paz del alma. ¡Qué maravilla! Es notar que el techo que te cubre hoy fue la oración contestada de ayer, aunque no te dieras cuenta. Valorar el pan antes de la primera mordida es lo que diferencia al heredero del desesperado en esta jornada de fe. Para aplicar esto hoy mismo, te sugiero un ejercicio de auditoría de la gracia mientras caminas por tu casa. Mira tus zapatos y agradece por los caminos que ya recorrieron, o mira tu alacena y reconoce la fidelidad de Dios en cada grano de arroz. Si quieres profundizar, te recomiendo leer La práctica de la presencia de Dios de Brother Lawrence. Te enseñará a ver lo sagrado en lo cotidiano. Vaya, es en este reconocimiento sutil donde la abundancia empieza a echar raíces profundas en suelo fértil. Recuerdo a un viejo amigo que en plena crisis comenzó a listar 10 cosas simples por las que estaba agradecido antes de cerrar los ojos cada noche. Él notó que, aunque el bolsillo parecía vacío, su mesa jamás careció de lo necesario, porque el ayudador fiel opera en el silencio del agradecimiento. Esta mudanza de perspectiva es el primer paso para quien desea abandonar la escasez y entrar en el flujo de la provisión divina. Al final del día, quien sabe cuidar lo poco con alegría, está diseñando una estructura interna capaz de sostener milagros inesperados. Para integrar esta verdad en tu rutina, te invito a pasar 5 minutos observando un árbol o un pájaro en tu ventana antes de empezar tu jornada laboral. Si te sientes abrumado por el futuro, puedes leer El lenguaje de Dios de Francis Collins, un libro que te ayudará a reconectar con la perfección de la creación y la provisión. Madre mía, qué alivio se siente al comprender que si el Creador sostiene el vuelo de una pequeña golondrina, tiene poder de sobra para sostener tu economía familiar. No se trata de pereza, sino de trabajar desde una paz que el mundo no puede entender ni tampoco quitarte. En mi propia experiencia hubo un tiempo donde el miedo al mañana me robaba el aliento, hasta que entendí que mi ansiedad no añadía ni un centavo a mi cuenta bancaria. Al mirar cómo el sol sale para todos y cómo la lluvia alimenta la tierra sin pedir permiso, comprendí que somos la prioridad en el corazón del Padre Celestial. Cuando dejas de luchar contra la corriente y empiezas a fluir en la fe, las soluciones aparecen en los lugares menos pensados, como si el camino se fuera dibujando bajo tus pies. Esta conexión con lo natural es apenas la superficie de algo mucho más profundo, que tiene que ver con la limpieza de tu propia mente. El peso de la preocupación por el dinero no solo agota el cuerpo, sino que nubla la visión necesaria para ver las oportunidades que tenemos enfrente. Un mentor sabio entiende que la ansiedad es como una silla mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Hombre, es vital identificar cuando el deseo de bienestar se transforma en una esclavitud mental que te impide disfrutar de lo que ya has logrado. Desintoxicar el corazón del miedo a la escasez requiere un esfuerzo consciente de entregar el control y reconocer que tus fuerzas tienen un límite, pero la fuente de donde vienes es inagotable. Para empezar este proceso hoy mismo, te sugiero que cada vez que un pensamiento de miedo financiero cruce tu mente, lo anotes en un papel y luego escribas al lado una promesa de provisión. Si sientes que la angustia es muy fuerte, libros como Paz en la tormenta pueden ser un bálsamo para tu espíritu en estos momentos. Vaya, no te imaginas el poder que hay en declarar que no eres esclavo del temor, sino hijo de la abundancia, incluso cuando los números aún no cuadran. Esta limpieza mental es lo que prepara el terreno para que la sabiduría empiece a dictar tus pasos en lugar del pánico.
He visto personas con cuentas bancarias llenas vivir en una pobreza espiritual absoluta debido al miedo de perderlo todo, lo que demuestra que la verdadera riqueza es un estado mental. Yo mismo tuve que aprender a respirar profundo y confiar cuando las puertas se cerraban, entendiendo que mi valor no dependía de mi saldo, sino de mi identidad. Al soltar esa carga pesada, de repente la creatividad florece y las ideas para generar nuevos ingresos aparecen con una claridad pasmosa. Es como si al limpiar el cristal de nuestra mente pudiéramos ver finalmente el mapa completo que nos lleva hacia una sanidad mucho más antigua y profunda. Muchos de los bloqueos que hoy enfrentas no son financieros, sino ecos de carencias que quedaron grabadas en tu alma hace mucho tiempo. Un mentor sabio comprende que si creciste escuchando que el dinero es difícil o presenciando la angustia de tus padres, es probable que hoy operes bajo un trauma de supervivencia. ¡Qué fuerte! Es darse cuenta de que a veces rechazamos la abundancia de manera inconsciente porque nos sentimos extraños ante ella o tememos volver a la humillación del pasado. Sanar esas heridas es el requisito indispensable para que puedas sostener la bendición que está por llegar a tus manos sin miedo a perderla. Para aplicar esta sanidad hoy, te invito a escribir una carta de perdón a tu pasado, soltando el dolor de las carencias que viviste y declarando que tu historia no define tu destino. Si sientes que estas memorias te persiguen, te vendría de maravilla leer Sanar las heridas del alma, una obra que te ayudará a reprogramar tu mente hacia la confianza. Vaya, cuando uno deja de mirar el espejo retrovisor del miedo, empieza a disfrutar del paisaje de posibilidades que Dios tiene adelante. No permitas que el hambre de ayer te impida disfrutar del banquete que se está preparando para ti hoy. La mesa ya está servida. Recuerdo a una mujer que, a pesar de tener un excelente empleo, vivía en una austeridad extrema y dolorosa por el temor irracional a quedarse sin nada, tal como le pasó en su niñez. Solo cuando se atrevió a orar por sus recuerdos y a abrazar su identidad como hija de un rey, pudo finalmente disfrutar de los frutos de su esfuerzo y ser generosa con los demás. Yo mismo tuve que romper con esa mentalidad de no es suficiente para entender que la fuente es infinita y que el ayudador fiel no conoce la palabra bancarrota. Al limpiar esos filtros viejos, tu mirada se vuelve tan clara que logras percibir el propósito sagrado que hay detrás de cada labor que realizas. Para vivir esto mañana mismo, intenta bendecir en silencio cada herramienta que uses, desde tu computadora hasta las llaves de tu local, declarando que son canales de bendición. Si buscas una guía para cambiar tu enfoque profesional, te recomiendo Cada buen esfuerzo de Timothy Keller. Te abrirá los ojos sobre el valor sagrado de cualquier oficio. Madre mía, es asombroso cómo la gente empieza a notar algo distinto en ti cuando trabajas con alegría y paz, incluso ante las presiones más fuertes. No trabajas para hombres, sino para un reino que recompensa la fidelidad en lo poco con autoridad sobre lo mucho. En mis años de mentoría, he visto cómo personas que se sentían estancadas recibieron promociones inesperadas simplemente al cambiar su actitud de queja por una de servicio genuino. Yo mismo descubrí que cuando dejé de ver mi labor como una obligación y comencé a verla como un servicio a los demás, el agotamiento desapareció para dar paso a una energía renovada. Al tratar a cada cliente o compañero como si estuviera sirviendo al mismísimo Creador, activas una ley espiritual de reciprocidad que el mundo llama éxito, pero nosotros llamamos bendición. Esta nueva forma de actuar te llevará naturalmente a cuestionarte si realmente eres el dueño de lo que generas o si hay una función más elevada. La verdadera libertad financiera no nace de cuánto tienes en la cuenta, sino de entender que tú no eres el dueño, sino el administrador de los recursos del cielo. Un mentor sabio comprende que cuando dejas de aferrarte con manos cerradas a lo que posees, el flujo de la abundancia empieza a circular con una libertad asombrosa. ¡Qué alivio! Es soltar el peso de la propiedad absoluta y reconocer que todo lo que llega a tus manos tiene el propósito de bendecirte y a través de ti bendecir a otros.
Esta mudanza de mentalidad quita la presión de tus hombros y la pone en manos de quien realmente sostiene el universo. Para poner esto en práctica hoy te sugiero que revises tus gastos del mes no con culpa, sino con la pregunta: ¿cómo puedo usar esto para honrar a Dios? Si quieres profundizar en este concepto de administración fiel, te recomiendo leer La economía del reino, un libro que te enseñará a invertir con sabiduría eterna. Vaya, es increíble cómo el dinero rinde más cuando se maneja con orden y generosidad en lugar de miedo y mezquindad. Al administrar con prudencia, demuestras que eres digno de confianza y el cielo siempre responde a quien sabe cuidar lo que se le ha encomendado. Recuerdo a un empresario que estaba al borde de la quiebra hasta que decidió cambiar su enfoque y tratar su negocio como una propiedad divina, diezmando no solo dinero, sino tiempo y atención. Yo mismo experimenté que al soltar la idea de que esto es mío, la ansiedad por perderlo desapareció y las puertas de la provisión se abrieron de par en par. Cuando actúas como un administrador fiel, te conviertes en un canal de bendición que nunca se seca, porque la fuente siempre está enviando recursos a quienes saben distribuirlos bien. Esta sabiduría es la que te permite mantener la calma, incluso cuando el cronómetro parece estar en tu contra. Familia, si estás aprendiendo a ser un buen administrador de las bendiciones de Dios, no te olvides de darle like a este video. Suscríbete ahora mismo al canal Oración por la Fe y comenta aquí abajo: soy administrador de su abundancia. Tu fe mueve montañas. El tiempo del cielo rara vez coincide con nuestro reloj de pulsera, pero su puntualidad es absoluta y perfecta para nuestro crecimiento. Un mentor sabio entiende que el aperto que sientes hoy no es un abandono, sino un entrenamiento para que tu fe aprenda a sostenerse en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Oye, qué difícil es esperar cuando las facturas tienen fecha de vencimiento, pero qué glorioso es ver cómo la solución aparece justo en el último minuto, recordándote quién tiene el control. Esa pausa entre la petición y la respuesta es el espacio sagrado donde se forja tu carácter y se purifican tus intenciones. Para aplicar esta paciencia hoy, te desafío a que en lugar de mirar el saldo de tu cuenta con angustia, mires el cielo y declares: mi provisión está en camino y llegará a tiempo. Si sientes que la espera te está consumiendo, te vendría muy bien leer Esperar en Dios de Andrew Murray, un clásico que fortalecerá tus rodillas cansadas. Madre mía, no hay mayor paz que la de aquel que sabe que el ayudador fiel jamás se queda dormido ni llega tarde a sus compromisos con sus hijos. Trabaja con excelencia, haz tu parte y luego descansa con la certeza de que el milagro ya tiene tu nombre y dirección puestos. La lógica del mundo te dice que para tener más debes acumular, pero la sabiduría del reino enseña que para multiplicar primero hay que soltar. Un mentor sabio comprende que la generosidad no es algo que haces cuando te sobra, sino una declaración de guerra contra el espíritu de escasez que intenta amarrar tus manos. Vaya, qué transformador es dar una ofrenda o ayudar a alguien en secreto cuando tú mismo estás pasando por un momento de prueba. Eso le dice a tu cerebro y al cielo que tu confianza no está en el dinero, sino en la fuente. Al abrir tu mano para dar, automáticamente queda abierta para recibir lo nuevo que el ayudador fiel tiene preparado. Para aplicar esto hoy mismo, te propongo un acto de fe radical. Identifica a alguien que esté pasando por una necesidad mayor que la tuya y bendícelo con algo, aunque sea pequeño. Si quieres entender la ciencia espiritual detrás de esto, te recomiendo leer El efecto gratitud, que explica cómo el desprendimiento genera una frecuencia de abundancia en tu vida. Oye, no se trata de la cantidad, sino de la intención de un corazón que agradece antes de ver el milagro completo. La generosidad rompe el caparazón del miedo y te conecta con la corriente de provisión infinita que fluye para quienes no intentan represar el agua de la vida. He conocido personas que salieron de deudas asfixiantes en el momento en que decidieron dejar de ser tacaños con Dios y con su prójimo, empezando a sembrar en buena tierra. Yo mismo comprobé que en mis temporadas más difíciles, el acto de compartir mi pan fue lo que mantuvo mi mesa siempre llena y mi espíritu en paz.
Cuando das con alegría, sin esperar aplausos ni nada a cambio, activas una protección especial sobre tus finanzas que ninguna crisis mundial puede tocar. Este desprendimiento total es el que te otorga la autoridad espiritual para orar incluso por aquello que te fue negado, entendiendo que cada no es una protección disfrazada. A menudo gastamos toda nuestra energía pidiendo que se abran puertas sin entender que las que se cierran son muchas veces el mayor acto de misericordia del ayudador fiel. Un mentor sabio sabe que un no de Dios es una protección contra un negocio que te robaría la paz, un socio que te traicionaría o una inversión que terminaría en ruina. ¡Qué alivio! Es poder agradecer por los rechazos que recibimos, comprendiendo que nuestra visión es limitada, pero la de nuestro Padre es eterna y perfecta. Al aceptar que Él cierra lo que no conviene, dejas de frustrarte y empiezas a caminar con la seguridad de quien es guiado por el mejor de los pastores. Para aplicar esta madurez hoy mismo, haz una lista de 3 proyectos o empleos que no se te dieron en el pasado y reflexiona sobre dónde estarías hoy si hubieran funcionado. Si te cuesta aceptar un cierre de puertas actual, te sugiero leer Cuando Dios dice que no, un libro que te ayudará a encontrar paz en medio de la aparente negativa. Vaya, no te imaginas cuántas lágrimas te ahorras cuando dejas de intentar forzar cerraduras que Dios mismo ha bloqueado para tu propio bien. La verdadera prosperidad no es tener todo lo que quieres, sino tener todo lo que te acerca a tu propósito y te mantiene bajo su gracia. He visto a personas lamentarse amargamente por no haber conseguido un contrato solo para descubrir meses después que esa empresa se fue a la quiebra o enfrentó líos legales. Yo mismo he tenido que morder mis palabras de queja al darme cuenta de que el camino que yo tanto anhelaba estaba lleno de espinas que no podía ver en ese momento. Al confiar en que Él tiene la llave de tu vida, aprendes a no lamentarte por las oportunidades perdidas, sino a prepararte para las asignadas. Este descanso profundo en su soberanía es el que finalmente te permite entender que el verdadero éxito incluye también un descanso reparador y un sueño libre de angustias. En un mundo que idolatra el esfuerzo agotador y las noches en vela, el descanso se convierte en la declaración de guerra más poderosa contra la autosuficiencia. Un mentor sabio reconoce que dormir profundamente, incluso cuando las cuentas aún no están saldadas, es el acto de fe más puro que un hijo puede ofrecer a su padre. Oye, es entender que mientras tú reposas, el ayudador fiel sigue trabajando en lo que tú no puedes resolver con tus propias manos. El descanso no es ausencia de actividad, sino presencia de confianza absoluta en que tu sustento no depende de tu ansiedad, sino de su promesa. Para aplicar esto, esta misma noche, te propongo que al acostarte dejes tus preocupaciones fuera de la habitación, simbólicamente puestas en una caja que entregas a Dios. Si el insomnio intenta tocar tu puerta, te recomiendo leer el Salmo 4 o el libro El arte de descansar de Adam Mabry para que tu mente aprenda a soltar las cargas del día. Madre mía, qué libertad se siente al saber que no eres tú quien sostiene el mundo, sino que eres sostenido por alguien que jamás se fatiga. Dormir bien es reconocer tu limitación humana y celebrar la omnipotencia divina que vela por tu casa mientras recuperas tus fuerzas. Recuerdo a un hombre que vivía consumido por el estrés hasta que un colapso de salud lo obligó a detenerse y entender que nada era más urgente que su paz interior. Al aprender a descansar, su mente se volvió tan aguda que en 6 horas de trabajo lograba lo que antes no podía en 16, porque operaba desde la plenitud y no desde el vacío. Yo mismo descubrí que mis mejores ideas y las soluciones más brillantes llegaron tras una noche de sueño reparador y no tras una madrugada de angustia. Al rendirte al sueño con gratitud, te preparas para despertar en una nueva dimensión de claridad, listo para ver cómo todas las piezas de tu historia comienzan a encajar de manera perfecta. Si has llegado hasta aquí, es porque tu fe es más grande que tus miedos. No te vayas sin dejar tu huella. Dale like, suscríbete a Oración por la Fe y escribe con autoridad en los comentarios. Confío y descanso en su provisión. Tu victoria empieza hoy.